Hola, muy buenos días, santo día para todos, bienvenidos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti. Aprendemos de la verdad para tener una mente ágil, luminosa y poderosa. Muy buenos días, Leti. Buenos días. Bueno, pues seguimos con nuestro quinto módulo de esta primera parte del libro de ejercicios y vamos a leer algunos párrafos de la introducción original. Adelante. El propósito del libro de ejercicios es entrenar a tu mente de forma sistemática a tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. Los ejercicios están diseñados para ayudarte a generalizar las lecciones de manera que puedas comprender que cada una de ellas se aplica por igual a todo el mundo y a todo lo que ves. La transferencia del entrenamiento para adquirir una percepción verdadera no procede del mismo modo que la transferencia del entrenamiento del mundo. Si se ha logrado una percepción verdadera en conexión con una persona, situación o acontecimiento, la transferencia total a todo el mundo y a todas las cosas es inevitable. Por otra parte, una sola cosa que se excluya de la percepción verdadera imposibilita sus logros en cualquier otra parte. Bueno, repetimos nuevamente, aquí nos está diciendo que el propósito del estudio del libro de ejercicios, o sea, la práctica de las lecciones, es precisamente tener a la mente, y tiene un método, porque nos dice que de forma sistemática, o sea, hay un método, hay un sistema, ¿sí?, para tener una percepción diferente de todas las cosas y de todo el mundo. O sea, que podamos apreciarlo como es la verdad, no como nuestras interpretaciones personales dictan. Entonces, por eso hemos repetido varias veces que el estudio de Curso de Milagros, aparte de que es un cuestionamiento a nuestras creencias, pues es un coco wash, es un lavado de pensamiento. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros percibimos no es real. Y bueno, pues lo que vamos a ver en la lección de hoy, la lección 152, nos habla precisamente de esto, de que lo que percibimos no es real, sino que es algo inventado por nosotros mismos. Así que nos vamos con la lección 152. Tengo el poder de decidir. Nadie puede sufrir pérdida alguna a menos que ésta haya sido su propia decisión. Nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede estar afligido, sentir temor o creer que está enfermo a menos que eso sea lo que desea. Nadie muere sin su propio consentimiento. Jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. He aquí tu mundo completo hasta el más ínfimo detalle. He aquí toda la realidad que tiene para ti. Mas es solo ahí donde se encuentra la salvación. Bueno, aquí empieza con una frase muy directa. Tengo el poder de decidir. Y precisamente nos hace conscientes de que en el primer párrafo nos está diciendo que todo lo que nosotros experimentamos con miedo, dolor, pérdida, carencia, tristeza, aflicción, ¿sí?, enfermedad, todo ha sido una decisión de cada uno de nosotros. Dice, nadie sufre dolor salvo cuando él mismo así lo decide. Nadie puede sufrir ninguna pérdida a menos que esta haya sido su propia decisión. Entonces, esto es que, como yo tengo esta diabetes, yo tengo esta deuda, yo que me quedé sin trabajo, yo que todo esto que parece que no fueron elecciones personales, sí lo son, sí lo fueron. ¿Por qué? Porque estuvo basado en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones, en lo que creemos que es el mundo. Entonces, por eso en la introducción me dice, bueno, estamos entrenando nuestra mente de una forma sistemática a tener una percepción diferente de las cosas. Ok. Tengo el poder de decidir. Todas las cuitas que parecen abrumarme en mi vida son las que yo elegí.
No hay vuelta de hoja, aquí nos lo está diciendo, tengo el poder de decidir. ¿Por qué? Porque soy el Hijo de Dios. Y como dice aquí, jamás ocurre nada que no sea una representación de tus deseos, ni se te niega nada de lo que eliges. Como hemos dicho y repetido como varias veces a lo largo de este año, nada se le niega al Hijo de Dios. Y como dice aquí, nadie muere sin su propio consentimiento. O sea, cuando el cuerpo desaparece, cuando el cuerpo muere, es también tu propia decisión. Claro, ya sabemos que todo el poder del sufrimiento es porque tenemos una mente distorsionada y lo que necesitamos es curar nuestra mente. Y lo que hemos fabricado para que fuera objeto de dolor, simplemente ahora el cuerpo se convierte en un recurso de aprendizaje. Lo que no se debe hacer, y entonces decimos, perfecto, yo no tengo tengo que aprender a pensar de una manera distinta, ¿sí? Porque tengo el poder de decidir y lo que pienso se me concede, porque no se le niega nada al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios tiene todo el poder de la creación, nada más que lo utilizamos de manera incorrecta. Lo usamos para proyectar hacia afuera nuestros pensamientos, en lugar de crear. Se ha vuelto una mente que proyecta en lugar de una mente creadora. O sea, estamos usando la mente de una manera incorrecta. Adelante, Leti. Tal vez creas que esta es una postura extrema o demasiado abarcadora para poder ser verdad. ¿Mas podría la verdad hacer excepciones? Si se te ha dado todo, ¿cómo podría ser real el perder? ¿Puede acaso el dolor ser parte de la paz o del pesar de la dicha o de la dicha? ¿Cómo podría el miedo y la enfermedad adentrarse en una mente en la que mora el amor y la santidad perfecta? La verdad tiene que abarcarlo todo si es que es la verdad. No aceptes opuestos ni excepciones, pues hacer eso es contradecir la verdad. Y bueno, sí es cierto, uno podría decir, ¿cómo? O sea, todo lo que experimento, todas las pérdidas, enfermedades, hasta la muerte son, porque yo lo decía, es demasiado, o sea, es demasiado. Para el ego es demasiado, sí. Pero efectivamente, en la creación, Dios dijo, eres tan santo y puro como yo mismo. Y en la santidad le entregó todo a su Hijo. Por eso dice, se te ha dado todo. Y si se te ha dado todo, ¿cómo podría ser real perder? Entonces aquí empieza otra vez a cuestionar. O sea, lo que tú consideras como pérdida es una ilusión. Lo único que has hecho es poner atención en lo que no existe. Porque el dolor no puede ser parte de la paz. La guerra no puede ser parte del amor. El pesar no puede ser parte de la dicha, lo está diciendo. Se te dio todo el amor, toda la paz, toda la dicha. ¿Cómo puede haber un opuesto? Entonces, la verdad tiene que abarcarlo todo y o sea, es lo que está diciendo, es un recordatorio. La verdad tiene que abarcarlo todo, incluyendo tu mente, si es que es la verdad. Entonces, por eso estamos estudiando este curso, porque estamos en ese estado de transigencia, o sea, estamos transigiendo con Dios, o sea, transigir quiere decir oponerse, no estamos de acuerdo con Dios y queremos que sean las cosas distintas a como yo las creo. Y pues aquí ya nos estamos dando cuenta, si Dios me dio la dicha absoluta, ¿por qué estoy yo afirmando que existe algo que es diferente? Entonces, precisamente, por eso pensamos que esa es una postura demasiado extrema, decir, pues es que yo estoy viviendo esto, me pegó, me dijo, el banco me quiere quitar las cosas que tengo, no tengo trabajo, pero esto es porque tú le has querido que sea así. Entonces, por eso la lección dice, hoy tienes el poder de decidir. La muestra es que todo lo que te parece acontecer es producto de tu decisión, pero no lo quieres aceptar. Entonces, por eso esta lección está
Es así como es un hackeo porque aquí nos habla que no hemos aceptado la verdad. Precisamente en el texto nos lo dice. La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad y de que nada más lo es. Has oído esto antes, pero puede que todavía no hayas aceptado ambas partes de la aseveración. Sin la primera, la segunda no tiene sentido, pero sin la segunda, la primera deja de ser verdad. La verdad no puede tener opuestos, no se puede hacer suficiente hincapié en esto o pensar en ello con demasiada frecuencia. Pues si lo que no es verdad fuese tan cierto como lo que es verdad, entonces parte de la verdad sería falsa y la verdad dejaría de tener significado. Solo la verdad es verdad y lo que es falso es. Ahí está. Bueno, ya hemos oído esto antes, ¿sí? La salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad, porque la verdad no cambia. La verdad es tal como Dios nos creó. Esa es la verdad. Y nada más lo es. Los estados transitorios que vemos, o sea, los estados que cambian, por ejemplo, un cuerpo que parece transformarse de que primero fue un bebé, luego parece que cambia, que es un niño, después cambia y se convierte a un jovencito, después cambia y se convierte en un hombre, ya joven, bien, ya es maduro, luego se convierte en un señor, luego se convierte en un señor maduro, luego se convierte en un anciano y después se convierte en calavera. Pues precisamente es que estamos viendo lo que cambia. Y la salvación, dice, es el reconocimiento de que la verdad es inmutable. La verdad no cambia. Entonces, todo lo que vemos en este mundo que cambia no puede ser verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es inmutable. Por eso aquí dice que la verdad no puede tener opuestos. Por eso, la primera, o sea que ya hemos oído esto antes, efectivamente, pero es que no hemos aceptado ambas partes de la aseveración, ¿sí? La primera parte es, la salvación es el reconocimiento de que la verdad es verdad, ¿sí? La verdad no puede tener opuestos. No se puede, como dice, no podemos insistir, o no podemos dejar de insistir, ¿sí? ¿Por qué? Porque ni se puede dejar de pensar en ello con demasiada frecuencia. ¿Por qué? Porque como vemos, estamos hipnotizados en este mundo que cambia, pues el curso nos dice, es que la verdad es verdad, eres el Hijo de Dios, eres santo para siempre, ¿sí? Porque fuiste creado y por Dios, y Dios es la verdad, y Dios es inmutable, Dios es perfecto, por lo tanto tú lo eres, y sigue repitiendo, lo repite una y otra vez. Por eso dice que siempre hace hincapié, siempre está recordándonos eso, ¿sí? Porque solamente la verdad es verdad y nada más lo es. Si queremos creer que este mundo que observamos es verdad, pues entonces estamos quitándole, a lo falso le estamos poniendo la etiqueta de verdad, y entonces parecería imposible reconocer la diferencia entre lo que Dios nos dice y lo que la realidad de este mundo, este aparente mundo, nos da. Son completamente opuestos. En este mundo todo lo que vemos cambia. Vemos cómo van creciendo los niños, vemos cómo nosotros vamos cambiando, vemos cómo crecen las plantas, vemos cómo hay las supuestas cambios de estación, vemos cómo el sol va cambiando de posición a lo largo del año, ¿sí? Vemos la luna que cambia a veces es luna llena, a veces luna nueva, a veces no vemos la luna, a veces nada más es una rajita, ¿sí? Son cambios, todo cambia, ¿sí? Y la verdad no cambia, la verdad es inmutable. Entonces, por eso, solo la verdad es verdad, solo el Hijo de Dios sigue siendo tal como Dios lo creó, y lo que es falso, falso es. O sea, el humano, el ser humano, es solamente una ilusión. Adelante. Esta
Es la más simple de las distinciones, si bien la más ambigua, mas no porque sea una distinción difícil de percibir, sino porque se halla oculta tras una amplia gama de opciones que no parecen proceder eternamente de ti, y así la verdad parece tener algunos aspectos que ponen en entredicho su consistencia, si bien no parecen ser contradicciones que tú mismo hayas introducido. Aquí exactamente nos está hablando. O sea, parece ser ambiguo, pero porque tú pones la verdad y la comparas con tus creencias. Pero tus creencias son solamente eso, son creencias, no son hechos. Y la verdad es un hecho. Entonces, cuando tú tratas de comparar la verdad con lo que tú has experimentado, pues ahí es donde pues, precisamente empezamos a perder, ¿sí? Porque la verdad se vuelve, o sea, cuando tú comparas la verdad con lo que tú has vivido, pues ya ahí es donde pierde, donde se pierde no es lo que se debe de comparar, porque es al revés. Llevas la ilusión ante la verdad. A ver, si no soy un hijo del hombre, entonces ¿qué soy? Soy el hijo de Dios. Pero precisamente las contradicciones que aparentemente tiene la verdad, no son de la verdad, sino son las que tú mismo has introducido. ¿Por qué? Porque tratas de, o sea, y esto es inevitable, y eso ya nos los dijo nos los dijo en la primera sección del capítulo 30, ¿sí? Las reglas para decidir. Nos está diciendo que tenemos que aprender a dejar de decidir por nuestra cuenta y aceptar lo que es la verdad. Entonces, al principio, pues lo único que estamos haciendo es tratando de comparar la verdad con lo que nos sucede. Y en ese momento invalidamos la verdad, porque lo estamos haciendo a la inversa. Los estados que cambian, o sea, mi estado de humor, mis emociones, mi cuerpo, el mundo que veo, todo eso cambia. Eso es lo que tengo que poner en comparación con la verdad que es inmutable, es lo que hace el Espíritu Santo. Compara tu verdadero ser con la imagen de lo que crees ser. Entonces, ahí sí, ya estás poniendo la verdad y dices, pues mira, eso que crees ser no es porque son tus creencias. Y el ser que verdaderamente es un hecho, lo que Dios creó, tal como Dios lo creó, ese es el hecho. Entonces, el Espíritu Santo precisamente está comparando y está valorando, pues esto es falso y esto que tiene un toque de verdad, a ver, vamos a limpiarlo, lo vamos a purificar y se te da la interpretación correcta y lo que es falso lo desecha. Entonces, por eso aquí nos dice o sea, la distinción, lo más simple es observa. Si lo que estás viendo cambia, ya dalo por hecho que es una ilusión. Si no cambia y permanece igual para siempre, ¿sí? No tiene cambios, sino que permanece perfecto. Lo único que es perfecto es el Hijo de Dios y su Padre, es lo único. Y finalmente, si hablamos del Hijo de Dios, estamos hablando del Padre, porque son idénticos. Entonces, y además no cambian, son perfectos. Entonces, bueno, pues ahí ya nos está diciendo que es la más simple de las distinciones. Se vuelve ambiguo cuando no aceptas la verdad. Adelante, Leti. Tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable, y los estados transitorios son, por definición, falsos. Eso incluye cualquier cambio en tus sentimientos, cualquier alteración de las condiciones de tu cuerpo o de tu mente, así como cualquier cambio de conciencia o de tus reacciones. Esta condición de abarcamiento total es lo que distingue a la verdad de la mentira y lo que mantiene a lo falso separado de la verdad y como lo que es. Bueno, pues precisamente, no está, si se fijan, no está hablando del mundo, de las condiciones sociales, no está hablando del planeta Tierra, no está hablando del sistema solar, porque todo eso que parece que está afuera de la naturaleza, no es más que una proyección de nuestra mente. Ok, por eso dice aquí que
que tal como Dios te creó, como espíritu, como mente, ¿sí? Es como sigue siendo inmutable. Y los estados transitorios, por definición, son falsos. O sea, aquí está diciendo, los estados transitorios. ¿Qué quiere decir transitorio? Aquello que tiene una duración limitada, que no es para siempre. Eso es lo que quiere decir transitorio. Lo que no es para siempre. Entonces, ¿qué es lo que no es para siempre? Los estados mentales de tristeza, de angustia, de preocupación, de miedo, de dolor. Todo eso son estados transitorios, no son reales. Los estados mentales, con tal tu estado mental, se proyecta hacia afuera y da origen al mundo que ves. El mundo que ves tiene su sillón, su mesa, los cuerpos que te rodean, las condiciones económicas, pero es el mundo exclusivo que tú ves, exclusivo y excluyente, porque el mundo que ves solamente tú lo puedes ver, porque ha sido obra de tu propia imaginación. Vamos a decirlo así, porque no vamos a decir lo que es obra de tu creación, porque estamos en los términos adecuados. Tú fabricaste el mundo que ves, ¿sí? Entonces, por eso no está diciendo que la curación, la sanación, la salvación es precisamente cuando te das cuenta de que todo lo que tú percibes proviene de tu mente y que donde lo único que se necesita es aceptar la verdad aquí en tu mente. No es cambiar afuera las condiciones. No, pues ahora voy a buscar un nuevo marido. No, pues ahora voy a buscar un amante porque ya no me convence mi esposa. Ahora voy a buscar un nuevo trabajo porque ya ahí no me tratan bien y no me pagan bien. Y no es, eso es el mundo que tú percibes. Y mientras sigas diciendo, es que el mundo que veo me está atacando, pues que acepta que son tus propios pensamientos los que te están atacando. Entonces, por eso dice, tal como Dios te creó, tú no puedes sino seguir siendo inmutable. El mundo que ves es producto de esa mente irracional, irreal, que necesita ser sanada, ¿sí? La mente ve lo que Dios no creó. La mente no sanada, la mente distorsionada, ve lo que Dios no creó. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Aprender a ver la verdad. Por eso estamos haciendo este estudio y por eso esta lección te cuestiona. Es un cuestionamiento porque, ¿cómo? Si tuve un accidente en el automóvil y el que me chocó se pasó el alto y se vino encima de mí. Pues el curso te lo dice, pues eso pasó porque tú querías que pasara. Y eso es algo que arde, porque la lección, si la estás haciendo bien, sientes una oposición, porque dices, es que no, es que a mí me pusieron los cuernos, a mí me chocaron, a mí me corrieron, a mí me robaron, a mí me quitaron, a mí me mintieron, a mí... La lección, si lo estás haciendo bien, vas a sentir la oposición, porque dices, es que como aquello que yo no quiero es lo que obtengo. Pues es que precisamente te lleva a decir, bueno, así abres la mente, dices, bueno, pues es que si eres tal como Dios te creó, pues sigue siendo espíritu perfecto, eterno, inmutable, pacífico y dichoso. No eres un cuerpo, porque todo lo que son cuerpos cambian. Y la paz y la dicha y la vida eterna son inmutables. Y entonces te lleva a ese estado de cuestionamiento porque te dice lo que tú estás viendo, aquello que cambia, no es verdad, es falso de toda falsedad. Y ayer, en la lección de ayer, ya empezó a meter este hackeo, porque es un hackeo, ¿sí? Por eso, como dice aquí, esta condición de abarcamiento total es lo que distingue la verdad de la mentira.
Si estás viendo lo que cambia, cualquier cosa que cambia, ya te está diciendo, esto no es verdad. Y entonces, si tú quieres seguir viendo que tú tienes razón, es que sí, este no es un hijo de Dios, es un hijo de ¡pip! Entonces, bueno, pues vas a seguir en el infierno. Entonces, precisamente es lo que te mantiene separado de la verdad, creer que tienes la razón. Y cuando el Espíritu Santo te quiere bendecir diciéndole, suelta esa realidad porque no es verdad. No te quiero quitar la razón, te quiero demostrar que hay un mundo mucho mejor que el que tú crees que es real. Adelante, Leti. ¿No es acaso extraño que consideres arrogante pensar que fuiste tú quien fabricó el mundo que ves? Dios no lo creó. De eso puedes estar seguro. ¿Qué puede saber él de lo efímero, del pecado o de la culpabilidad? ¿Qué puede saber de los temerosos? ¿Qué puede saber de los temerosos, de los que sufren y de los solitarios, o de la mente que vive dentro de un cuerpo condenado a morir? Pensar que él ha creado un mundo en el que tales cosas parecen ser reales es acusarlo de demente. Él no está loco, sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Ok, y aquí nos está diciendo, ¿crees, cómo? Yo fui el que creó este mundo, y pues sí, si crees que es una arrogancia de tu parte pensar que tú creaste el mundo, yo creé el mundo tal y como es, por favor, ¿cómo? Pues sí, pues porque acuérdate que la mente, ya lo leímos, la mente tiene el poder, la capacidad de crear mundos, ¿sí? Claro, pueden ser falsos, como este. El que tú ves es un mundo falso. Tú lo creaste para tratar de convencerte de que Dios no existe y de que tú tienes la razón. Entonces, pues, sí es cierto, efectivamente. Decía, oye, es que esa arrogancia, ¿cómo? Y aquí nos está hablando de la arrogancia del ego, es decir, la arrogancia del ego es decir, Dios no existe. Esa es la verdadera arrogancia. Dios no existe. Ese es ser muy arrogante. Por eso dice, pensar que Dios creó este mundo es producto de la arrogancia. ¿Por qué? Porque Dios no pudo, aquí lo dice, Dios no lo creó. De eso puedes estar completamente seguro. Dios no creó el mundo así como lo ves. Dios no lo creó. Pero está hablando de lo que tú tienes en tu mente. ¿Qué puede saber él de lo efímero? Y ya de ahí, de lo efímero, ya está hablando del mundo tal como lo ves. Los edificios como los ves, estos, si los dejas pasar unos 4,000 años, ya son polvo. Así de sencillo. Si el árbol que sembraste, pues ya dentro de 4,000 años ya no existe. 4,000 años, ¿qué es comparado con la eternidad? Pues nada, porque el tiempo y la eternidad no se pueden comparar. Entonces, todo en esta cápsula de espacio-tiempo cambia, todo muta, todo va cambiando, ¿sí? Dios no sabe de lo efímero, porque Dios vive en lo eterno. Ahí todo es inmutable. Compara la palabra efímero con palabra inmutable. Pues lo efímero pues es algo que se desvanece, existe, parece que existe y se desvanece. Dios no sabe nada del efímero. Tampoco sabe nada del pecado o de la culpabilidad, porque Dios es la santidad misma, porque la eternidad pues, implica el reconocimiento el conocimiento de la santidad más bien, porque ahorita estamos nosotros en el proceso de reconocer. Y Dios no está en el proceso de reconocer. Él conoce lo que es la santidad, conoce que la santidad es eterna y es inmutable. Entonces, por lo mismo, ¿qué puede saber Dios de los que tienen miedo? ¿Qué puede saber Dios de aquello que sufre? ¿O de la soledad? ¿O de una mente que vive dentro de un cuerpo que está condenado a morir? Dios no sabe de eso porque Dios
es la santidad, la eternidad, la inmutabilidad. Por lo tanto, no existen estos términos del pecado, lo que es la culpabilidad, el pecado, la soledad, el miedo, la muerte. Son conceptos que no existen en la mente de Dios, porque Dios es todo lo contrario. Entonces, por eso dice que bien tenemos que estar insistiendo, que habla, hace hincapié constantemente. ¿Por qué? Porque tendemos por nuestra demencia, porque dice, si Dios no está loco, dice, Dios no está loco. Sin embargo, solo la locura da lugar a semejante mundo. Entonces, ¿quién es el loco? Y eso arde. ¿Por qué? Porque ahora sí que reconoce que somos nosotros los locos que están negando la verdad. Pues sí es de locos. Sí es de locos. Entonces los dementes no, el demente no es Dios. Es el hijo dormido que sueña con que es un loco. Ahí está. En el sueño de este mundo, los locos somos nosotros. Es el sueño del Hijo de Dios dormido, pero el Hijo de Dios está dormido. Sigue siendo tal como Dios lo creó. Es el personaje en el sueño el que está demente. Este personaje eres tú, soy yo, es Leti, todos somos un personaje en este sueño. Ese personaje es el que está demente, pero ese personaje tiene una conexión con la mente y fabrica mundos de dolor. Es a ese personaje al que trata el Espíritu Santo de curar. Es a ese personaje en el sueño, es el Espíritu Santo al que está curando. Adelante, Luther. Pensar que Dios creó el caos, que contradice su propia voluntad, que inventó opuestos a la verdad y que le permite a la muerte triunfar sobre la vida es arrogancia. La humildad se daría cuenta de inmediato de que estas cosas no proceden de él. ¿Y sería posible acaso ver lo que Dios no creó? Pensar que es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. ¿Y qué podría ser más arrogante que eso? O sea, es todo este párrafo, es así es fuego puro. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que todo el caos que hay en este mundo lo creó Dios. Si creemos que nuestros hermanos son los corruptos, son los rateros, son los infieles, son los borrachos, son los drogadictos, pues le estamos echando la culpa a Dios. Así de simple, porque el Hijo de Dios no se creó solo. Entonces, alguien tuvo que haber creado a ese infeliz que está allí. Entonces, sí, porque estoy viendo, hace y deshace. Es un hijo de la... Estamos echando la culpa a Dios, ¿sí? O sea, pensar que Dios creó el caos, o sea, si Dios es amor, ¿por qué Dios habría de poner algo que fuera distinto al amor al Hijo de Dios? ¿Qué inventó? Por eso dice que contradice su propia voluntad. Y lo vemos muy claro, no es simplemente, lo vemos en el Primer Testamento, creer que Dios dice, Dios es amor, pero ese Dios de ese Antiguo Testamento, manda inundaciones, le pone un 4 a Abel, porque hizo un sacrificio igual que Abel, ¿sí? Kuyper le puso un 4 a Caín y a Abel, porque hicieron el mismo sacrificio. Pero ese Dios de ese cuento, nada más le dio el visto bueno a Abel. Y entonces Caín, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Como casi como obligándole a que Caín se rebele. Y entonces, ¿de dónde viene la envidia? Pues allí se la puso en el corazón. Entonces,
Y así habla de toda en este cuento del Antiguo Testamento, hay un Dios de cuento que parece que destruye pueblos, así como destruyó a todo el ejército de Egipto, cuando salió un pueblo elegido diferente de todos los demás. ¿Dios habría hecho esas distinciones? Pues claro que no. Por eso dice aquí, la humildad, dice, se daría de cuenta de inmediato de que estas cosas no proceden de él, sino que proceden de la arrogancia. Creer que Dios tiene favoritos, que Dios puede castigar, que Dios, o sea, que inventó puestos a la verdad, ¿sí? Y que le permite a la muerte triunfar sobre la vida. Eso es arrogancia. Eso es lo que nos está describiendo muy bien, ¿sí? ¿Sería posible acaso ver lo que Dios no creó? Pues la arrogancia hace lo imposible, lo hace posible. Pensar que puedes es creer que puedes percibir lo que la voluntad de Dios no dispuso que existiera. Entonces, ¿qué podría ser más arrogante que eso? Entonces, cuando estamos nosotros, o sea, nos lo está diciendo, si tú te sientes enfermo, crees que Dios tuvo algo que ver con eso, si Dios crees que, o es más, aunque tú no creas que Dios lo creó, si te crees que estás enfermo, que crees que te hicieron, que crees que te falta, es arrogancia. Te falta humildad. Y la humildad es algo completamente distinto, porque el ego es arrogante. El ego habla de lo que Dios no creó y lo establece como una verdad. Por eso empieza esta lección. Lo que es verdad, y lo que es falso, falso es. Entonces, el ego trata, el intelecto, vamos a ser más directos, el intelecto trata de echarle la culpa a Dios de todas las cosas que pasan en ese mundo, cuando en realidad el ego está viendo lo que Dios no creó. ¿Por qué le echamos la culpa a Dios de lo que Dios no creó? ¿Sí? ¿Sería posible acaso ver lo que Dios no creó? Pues más bien es un imposible. Más sin embargo, pensar que sí puedes, creer que sí puedes percibir lo que Dios no creó, eso es arrogancia. Adelante. Seamos hoy verdaderamente humildes y aceptemos lo que hemos hecho tal como es. Tenemos el poder de decidir. Decide únicamente aceptar el papel que te corresponde como co-creador del universo, y todo eso que crees haber fabricado desaparecerá. Lo que entonces emergerá en tu conciencia será todo lo que siempre ha estado ahí, lo cual ha sido eternamente como es ahora, y entonces pasará a ocupar el lugar de los autoengaños que inventaste a fin de usurpar el altar del Padre y del Hijo. Ok, ya aquí en este octavo párrafo, ya nos está diciendo, a ver, ¿qué es la inocencia? ¿Qué es la humildad? La humildad es aceptar la verdad tal y como es. Señor, soy tan santo y puro como tú mismo. No pude haber cambiado. Esa es la verdadera humildad. Dios mío, yo soy como tú me creaste. Eso es la verdadera humildad, de aceptar la verdad tal como es, no como la que el ego dice. No, es decir, efectivamente es ser humildes, seamos humildes, aceptemos la verdad que tanto tiempo el Espíritu Santo nos ha insistido. Sigue siendo tal como Dios te creó. No pudiste haber cambiado. Solamente estás soñando que eres un personaje en un sueño. Ese personaje no es real. Que ese personaje te has hipnotizado con ese personaje, sí. Pero tienes el poder de decidir, de darte cuenta de que estás interpretando un papel en el que te has vuelto un arrogante y le echas la culpa a Dios de todo lo que parece suceder. Tienes el poder de decidir, de cambiar de opinión y, como una muestra de humildad, arrodillarte y decir, Señor, soy tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Soy tal como tú me creaste. Sigo siendo tan santo y puro como tu voluntad lo determina.
Eso es la verdadera humildad. Y precisamente ese es el poder de decidir. Sigue estando en nosotros. Ese no ha cambiado. Entonces, ser humildes, aceptar la verdad tal como es precisamente una muestra de cordura, porque la arrogancia es demente. Entonces, la palabra demente no nos gusta porque habla de que no tenemos la razón, que estamos locos, no nos gusta. Tampoco la palabra arrogancia, no nos gusta que nos digan que seamos arrogantes, ¿sí? Pero es que sí hemos sido dementemente arrogantes. Entonces, ahora queremos ser sencillamente cuerdos y por eso somos humildes a aceptar la verdad de la creación. Adelante, Leti. Hoy vamos a practicar la verdadera humildad, abandonando la falsa pretensión con la que el ego intenta probar que la humildad es arrogancia. Solo el ego puede ser arrogante, pero la verdad es humilde puesto que reconoce su propio poder, su inmutabilidad y su eterna plenitud, totalmente abarcadora, la cual es el regalo perfecto que Dios le hace a su Hijo amado. Dejaremos a un lado la arrogancia que afirma que somos pecadores, culpables, temerosos y que estamos avergonzados de lo que somos, y en lugar de ello elevaremos nuestros corazones con verdadera humildad hasta aquel que nos creó inmaculados y semejantes a Él en poder y en amor. Ok, cierto, vamos a practicar la verdadera humildad, ¿sí? La verdadera humildad ya no solamente es aceptar la verdad como es, sino también abandonar la falsa pretensión, ¿sí? De que somos culpables, que hay pecado, que hay faltas, que hay errores. Más bien vamos a decir, soy tal como tú me creaste. Acepto que yo mismo he creado el mundo que veo. Yo mismo lo creé. Yo lo fabriqué porque quería tener la razón. Quería tener la razón de que el amor no existía. Pero me doy cuenta de que lo único, al tratar de comprobar esto y crear un mundo, para mí, lo único que creé fue un infierno. Porque sin amor, todo es un infierno. Sin la verdad, todo es una ilusión. Sin la paz, todo es guerra. Entonces me equivoqué. Soy humilde, acepto que yo creé este falso mundo, ¿sí? Y quiero ser salvado de esta creencia, porque sé que es una creencia. Por eso, hoy, como dice aquí, vamos a practicar la verdadera humildad. Y la verdad es humilde, sí, Señor, sí, Dios, soy como tú decidiste que yo fuera. Yo no tuve nada que ver con mi creación. Tú me creaste y tú me diste el mayor regalo que se pudo haber dado en toda la eternidad. Y precisamente es haberme dado el todo. O sea, me diste todo tu ser, Dios. ¿Qué mejor regalo? No puede haber más que lo infinito, ¿verdad? Entonces no puede haber más que la eternidad. La arrogancia es haber creído que yo podía abarcar algo más que lo infinito y algo más que la eternidad. Y nos encontramos con esta miseria de mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está un engaño porque lo que si creamos este mundo fuera de la verdad, pues entonces todo es un engaño, necesariamente. Entonces, bueno, pues ahora estamos dispuestos a ser humildes y a aceptar la verdad tal como Dios nos creó. Adelante. Tenemos el poder de decidir y aceptamos de Él aquello que somos y reconocemos humildemente al Hijo de Dios. Reconocer al Hijo de Dios implica asimismo que hemos dejado a un lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos y que hemos reconocido su falsedad. También hemos percibido su arrogancia y con humildad aceptamos jubilosamente como y con humildad aceptamos jubilosamente como nuestros el esplendor del Hijo de Dios, su mansedumbre, su perfecta pureza, el amor de su Padre, así como su derecho al cielo y a liberarse del infierno.
Bueno, pues aquí, cierto, tenemos el poder de decidir, ¿sí? Reconocer al Hijo de Dios implica que hemos dejado de lado todos los conceptos acerca de nosotros mismos. O sea, que soy un humano, que soy un ser emocional, que tengo responsabilidades en este mundo, que tengo todo eso, todas las leyes, las dejado, todos los conceptos, todo, que soy mortal, ¿sí? Reconocemos, no soy un cuerpo. Si reconozco al Hijo de Dios en mí, pues tengo que negar a lo que creo que hasta este momento soy. No soy humano, ni soy un cuerpo que nace y que va a morir. No soy esto que se opone a la verdad. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que el cuerpo no es más que un límite dentro de la mente de Dios para tratar de que eso que está dentro de esos límites sea un desierto, sea solamente muerte, solamente oscuridad. No somos eso, no somos oscuridad, somos luz. Entonces quitamos los límites de nuestra mente. Necesariamente va a llegar un momento, en algún momento cuando aceptemos la verdad, ¿sí? Que el cuerpo tenga que desaparecer. ¿Por qué? Porque pues es el hecho natural de la mente libre. Una mente libre no puede estar aprisionada en una cárcel de carne y hueso. En algún momento, cuando aceptamos la verdad, pues lo que nunca ha existido, lo que Dios no creó, pues tiene que desaparecer. Sí, y esto incluye el cuerpo y todas las condiciones que vemos en el mundo, necesariamente, ¿no? Y esto es lo que el ego teme, y por eso cuando hablamos de que cuando el cuerpo desaparezca de repente como que nos muerde el miedo. No, es que precisamente es lo que insiste el curso. O sea, has estado tanto tiempo aprisionado en la creencia que eres un cuerpo que ahora abandonar tu cárcel te produce. Y precisamente pues, lo que dice, o sea, tienes que dejar a un lado los conceptos de lo que crees que eres. Y esto incluye tu cuerpo, ¿sí? Incluye todas las condiciones en las que crees que vives. Más bien, es el momento de la libertad. Cuando hablamos de que la desaparición del cuerpo, como Gary Bernardo decía de otra manera, la desaparición del universo, cuando dices desaparición del universo, como que dices, bueno, eso está como más lejano. Pero tu universo es todo lo que ves, es todo lo que has fabricado, todo el mundo tal como lo percibes, incluyendo tu cuerpo, tus emociones y todo, porque todo lo de afuera incluye tu cuerpo. Cuando hablamos de desaparición del universo, pues obviamente está hablando de desaparición de todo lo que tu mundo es, incluyendo tu cuerpo. Y de repente bueno, puede ser que sientas, el cuerpo va a desaparecer. Pues nunca ha existido. Eso es lo que, pues, es que sí va a desaparecer porque nunca ha existido. Entonces, ¿por qué sentir temor? ¿Por qué? Porque esto que te impone límites va a desaparecer, vas a ser ilimitado. Y entonces es que la palabra muerte ¿cómo se llama? Lo consideras como un acto violento por parte de Dios. Y no es cierto, la muerte no la inventó Dios, nos volvemos a esto. Por eso, ¿por qué lo digo? Pues porque lo estoy oyendo en mi mente y es porque seguramente alguno de ustedes lo está pensando y yo lo estoy viendo, entonces, bueno, pues entonces yo tengo que corregir. La muerte no la creó Dios, es invención del ego. Y el ego te hace creer que Dios es el que toma la decisión de cuándo desapareces. Pero no es cierto. Aquí nos dice al principio, en el párrafo 1, en el renglón número 4, nadie muere sin su propio consentimiento. Tú eres el que finalmente lo decides. Tú decides cuándo desaparece el cuerpo. ¿Sí? Pero ya sabemos que la muerte, tal como la ve el ego, tú también la decides. Entonces, por eso te dice, tengo el poder de decidir. Tengo el poder de decidir, como dice, soy el Hijo de Dios. Y precisamente ahorita vamos a entrar a la práctica de la humildad, a la práctica de la verdad. Adelante, Luti.
Ahora nos unimos en gozoso reconocimiento de que las mentiras son falsas y de que solo la verdad es verdad. Al levantarnos pensaremos únicamente en la verdad y pasaremos 5 minutos practicando sus caminos, alentando a nuestras temerosas mentes con lo siguiente: tengo el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Luego aguardaremos en silencio, abandonando todo autoengaño, según le pedimos humildemente a nuestro ser que se revele ante nosotros, y aquel que nunca nos abandonó volverá de nuevo a nuestra conciencia, agradecido de poder devolverle a Dios su morada, tal como siempre debió ser. Ok, entonces ya tenemos la oración que vamos a mantener a lo largo del día en nuestra mente. Tengo el poder de decidir. Y aquí nos lleva directamente a la sección primera de este mismo capítulo, en el que dice reglas para decidir. Y te dice que tú no decidas por tu cuenta. ¿Qué? ¿Qué es lo que no decidas por tu cuenta? ¿Qué es lo que es tu hermano? ¿Qué es la situación que estás viviendo? ¿Qué es lo que estás sintiendo? ¿O qué es lo que estás experimentando? Se te pide que no decidas por tu cuenta, sino que vayas con el Espíritu Santo y le digas, ¿qué es esto que estoy percibiendo? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que nos dice la lección? Tengo el poder de decidir. ¿Qué es lo que voy a decidir? En esto sí tenemos el poder de decidir. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Es muy distinto. Sí, una cosa es que no decida, es que ya se me hizo tarde, es que son las ilusiones cotidianas de todos los días, de que tengo este conflicto, tengo este problema, me falta aquello. O sea, que no decidas en el día qué es lo que, para empezar. Pero aquí nos dice, si lo que tengo el poder decidir es decidir que sigo siendo tal como Dios me creó, porque esto sí es verdad. Cuando tú hablas de las cosas cotidianas, estás hablando del mundo de lo irreal, del mundo de la ilusión, del mundo del sueño. Que no lo otorgues realidad, es lo que habla el capítulo de la sección primera. Reglas para decidir, porque todo el día andamos decidiendo, a cada segundo, y si es cierto, ya se me hizo tarde, y que ahora qué tengo que hacer, y ya se me cayó ya se rompió este plato, y empieza a generar una serie de mundos alternativos, y te pide que ya no andes generando mundos alternativos, sino que le digas al Espíritu Santo qué es lo que estoy viendo. Y siempre te va a contestar, es un sueño, no tienes de qué preocuparte, porque no es real. Ahora, la lección, tengo el poder de decidir. En este momento no estás usando los ojos del cuerpo, estás usando la visión de Cristo. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese, que sea santo, inmutable y eterno, tal como Dios me creó. Eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Esa sí es una decisión que tenemos que tomar, ¿sí? Que no nos confundamos con lo que dice el capítulo primero, la sección primera del capítulo 30, que eso es más para las cuestiones cotidianas, para tratar de que no nos distraigamos, pero aquí nos está diciendo, o sea, en la meditación que hacemos, en nuestra práctica de cada hora, ¿sí? Junto con el dejar de decidir lo que es el mundo, decidir que nos vamos a aceptar tal como Dios nos creó. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese, y dejaré a un lado todos los demás juguetes. Los juguetes del ego, los juguetes del miedo, los juguetes de los que ha hablado la última sección que leímos. Hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese, santo, inmutable, eterno, tal como Dios me creó. Así es como soy. Aceptar esta verdad. Esta es la decisión que tengo que tomar. Ya no ya tuvimos bastante cuestionamiento con todo lo que vimos en la lección, ¿sí?
Por eso dice que la salvación es el reconocimiento de que la verdad, de lo que la verdad es verdad y de que nada más lo es. Entonces, lo que Dios dijo es la única verdad. Lo demás, lo que dice el ego, es falso de pies a cabeza. Entonces, me aceptaré tal como Dios dispuso que yo fuera, tal como su voluntad decidió. Y Dios decidió que yo fuera idéntico a su ser. Entonces, yo no tuve nada que ver en la creación, por lo tanto, qué bueno, porque sigo siendo tan Dios como Dios lo es. Porque esa es la verdad. Si soy uno con Dios, pues soy Dios. Es el poder de mi decisión. Me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese. Soy idéntico a su imagen y semejanza. Soy Dios. La arrogancia, sí, ya escuché. Alguno de ustedes pensó, la arrogancia, es que eso es arrogante. No, la verdad es que somos uno con Dios. La unidad, no existe más que la unidad. La arrogancia te dice que no eres igual a Dios. Haz a un lado ese pensamiento, hermano. No es real. Acéptate a ti mismo tal como la voluntad de tu Padre dispuso que fuese. Eres a su imagen y semejanza. Eres Dios. Deja a un lado la arrogancia. Acepta con humildad el regalo que Dios te dio. Porque eres idéntico a su ser. Eres Dios, es la palabra de Dios. ¿Por qué eres arrogante? ¿Por qué no quieres aceptar lo que Dios dijo? Dios dispuso. Eres tan santo y puro como yo mismo. No hay ninguna diferencia. No eres ni más, porque es imposible, ni eres menos, porque también es imposible estar aparte de Dios. Eres Dios mismo. Deja la arrogancia a un lado, acepta la humildad de la palabra de Dios. Tienes el poder de decidir que la verdad es verdad. Ese es el poder. Decido ser tal como Dios me creó. Eres Dios mismo. Si quieres insistir en la arrogancia, pues lo único que vas a seguir percibiendo este mundo de miedo, el mundo que ves, de miedo, de carencias, de pérdidas, de enfermedad. ¿Eso es lo que quieres? Bueno, pues nada se le niega al Hijo de Dios. Entonces, bueno, pues precisamente esta lección de hoy produce un cuestionamiento profundo. Sí, efectivamente, cuestiona al ego. Es un cuestionamiento al ego. Soy tal como Dios me creó. Sigo siendo santo y puro como Él mismo. Soy Dios. Tengo el poder de decidir. Y como dice aquí, luego aguardaremos en silencio, abandonado todo autoengaño. La arrogancia es un autoengaño. Y según le pedimos humildemente a nuestro ser, que le pedimos que se revele ante nosotros. Y precisamente guardamos silencio, ¿sí? Y escuchamos, porque eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el entrenamiento que estamos haciendo, escuchar la verdad. Sigo siendo tan santo y puro como Dios me creó, porque Dios no cambia de opinión. Dios es inmutable, por eso seguimos siendo como Dios nos creó. Solamente nuestra arrogancia es la que nos impide reconocer la verdad. Son los obstáculos que tenemos que hacer a un lado para poder percibir la presencia del amor, porque seguimos siendo Dios. Adelante, Leti. Espéralo pacientemente hoy e invítalo cada hora con las palabras con las que diste comienzo el día, el cual se debe concluir con esa misma invitación a tu ser. La voz de Dios te contestará, pues Él habla en tu nombre y en el de tu Padre. Él sustituirá todos los frenéticos pensamientos de la paz de Dios, los autoengaños por la verdad de Dios y tus ilusiones acerca de ti mismo por el Hijo de Dios. Sí, ciertamente el Espíritu Santo
sustituirá todos tus frenéticos pensamientos por la paz de Dios. O sea, cuando escuches, obviamente es un estado de reposo, se te pide que sean 15 minutos. Ya tuvimos más de 15 minutos, por supuesto, en toda la lección abarcamos una hora porque es un cuestionamiento. La lección implica el cuestionamiento porque cuando viene, hoy me aceptaré a mí mismo tal como la voluntad de mi Padre dispuso que yo fuese, ¡pum! Surge inmediatamente los alegatos del ego. Y tengo el poder de decidir, de aceptar la verdad y nada más que la verdad. Y lo que falso es, falso es. Entonces, precisamente está hecha esta lección para que brinque el ego. Va a brincar el ego. Ah, es que tú eres... Silencio. Estoy escuchando a la voz que habla por Dios y la voz misma de Dios te dice, sí, sigue siendo tal como yo te creo. No pudiste haber cambiado porque tú no te creaste. Si tú te hubieras creado, quizás hubieras podido cambiar, pero como ese no es el hecho, eso es lo que tú crees, que tú te creaste mismo, por eso eres arrogante, por eso crees que no eres Dios. Pero yo, Dios, que soy quien te creó, sé que eres parte de mí mismo ser, y por eso no puedes cambiar, porque la verdad soy yo, inmutable para siempre. Y yo no cambio de opinión con respecto a mi hijo. Sigue siendo tan santo y puro como yo mismo. Estoy escuchando la voz que habla por Dios. Entonces, no es difícil. Cada vez que sale la legata del ego, pero es que el Espíritu Santo contesta con la verdad, ¿sí? No cambia, la verdad no cambia, lo infinito permanece inmutable. Eso es lo que eres. Por eso te dice al principio de la lección, los estados transitorios son por necesidad falsos, ¿sí? Porque los estados transitorios, ya le dimos una, ¿qué quiere decir transitorio? Transitorio quiere decir aquello que tiene una duración limitada y que no es para siempre. Cuando veas que hay algo que cambia, dice, es un estado transitorio. Eso no es verdad. Yo sigo siendo tal como Dios me creó. Estoy viendo, ya me salió una arruga más, te estás viendo al espejo, ya tengo más canas. Son estados transitorios. Yo no soy este cuerpo. Soy tal como Dios me creó. Soy un espíritu, ¿sí? Que ya cambié de trabajo y que ya cambió eso. Es un estado transitorio. Es algo que cambia. No es real. Yo sigo siendo la misma mente que Dios extendió. Sigo siendo esa misma mente. Sigo siendo ese mismo espíritu. Y eso es lo que nos pide que hoy, ante cualquier cosa que parezca que cambia, tengamos el poder de decidir y decir, sigo siendo tal como Dios me creó. ¿Sí? Entonces, nos deja, va cada vez que aparezca el alegato del ego, pues nosotros vamos a responder desde la verdad. Que puedas albergar alguna duda, contesta desde la verdad, de todos modos, porque es la voz que habla por Dios la que estás escuchando. Y cuando sientas que hay algo que es mentira, es el ego el que está hablando. ¿A quién quiero escuchar? ¿A la voz que habla por Dios o al ego? Así de sencillo nos las pone, muy sencillito. Y bueno, pues, llegamos al final de nuestra lección. Ahora no hay tiempo para leer. De hecho, seguimos leyendo el libro de texto. Nada más vamos a leer un párrafo. El párrafo 6 de la sección sexta, la justificación del perdón. O sea, el perdón está siempre justificado, definitivamente. ¿Por qué? Porque sus cimientos son sólidos, están basados en la verdad inmutable. Adelante, Leti. No hay prueba más contundente de lo que desea, de que lo que deseas es la idolatría, que la creencia de que hay algunas clases de enfermedad
y de desdicha que el perdón no puede sanar. Esto quiere decir que prefieres conservar algunos ídolos y que todavía no estás completamente listo para abandonarlos todos, y así piensas que algunas apariencias son reales y que no son apariencias en absoluto. No te dejes engañar con respecto al significado de la creencia fija, según la cual algunas apariencias son más difíciles de pasar por alto que otras, pues ello siempre significa que crees que el perdón tiene límites, y te habrás fijado una meta en la que el perdón es parcial y en la que puedes liberarte de la culpabilidad solo en parte. ¿Qué otra cosa puede significar esto sino que el perdón que te concedes a ti mismo, así como a todos los que parecen estar separados de ti, es falso? Chile, picó, arde. Sí, sí, ¿por qué? Porque ahí está, nada más con este primer párrafo ya están diciendo, o sea, precisamente, o sea, en la arrogancia quieres conservar algunos ídolos, es decir, no, es que sí, ese drogadicto es drogadicto y te sigue molestando, pues es arrogancia, ¿sí? O sea, precisamente la lección, que es lo que está diciendo, tengo el poder de decidir, pero decido por la verdad, porque si yo sigo siendo tal como Dios me creó, por lo tanto mi hermano es igual de santo que yo mismo. No te dejes engañar, lo que es santo, santo es, y lo que es falso, falso es. Si cambia, es falso. Si es inmutable, es muy fácil darse cuenta. O sea, tiene que ser algo que produce paz, dicha, y tiene vida en sí mismo, es eterno, ¿sí? Es la verdad. Es muy fácil comparar lo que es la ilusión con la verdad, y es lo que hace el Espíritu Santo siempre. Y bueno, pues, si se fijan, pues esto es una respuesta a la arrogancia, ¿no? De que, pues es que el perdón, precisamente, que te concedes a ti mismo es aceptar la verdad tal como es. Ahí está, nuevamente. No es un enumerar defectos, sino es aceptar la verdad del perdón que te concedes a ti mismo, es precisamente aceptar la verdad tal como es. El perdón es muy distinto a lo que hemos contemplado en este mundo, al perdón del ego. El ego es enumerar defectos y decir, ok, te perdono, pero me sigo acordando de los defectos. Y el perdón, tal como expresa el Espíritu Santo, es mira a tu hermano tal como Dios lo creó. No enumeres ningún defecto. ¿Cómo creó Dios al Hijo de Dios? Lo creó de su propia voz y dijo, eres tan santo y puro como yo mismo, de su propio pensamiento, porque ¿de dónde viene la voz de Dios? Pues el pensamiento de Dios. Somos pensamiento y el pensamiento no abandona su fuente. O sea, no abandona, el pensamiento de Dios no abandona la mente de Dios. Seguimos siendo un pensamiento santo de Dios. No podemos cambiar. Entonces, ¿qué es el perdón? El perdón es reconocer que no hemos cambiado y que seguimos siendo tan santos y puros como Dios nos creó. O sea, eso es lo que se centra en el curso de milagros. Eso es todo. Y bueno, pues con esto llegamos al final de nuestra transmisión. Ya leímos una pasadita al libro de texto, pero lo único que está haciendo es recordarnos, ¿no? lo que es la lección, básicamente. Bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Los micrófonos están abiertos. ¿Algo que quieras agregar? Bien, pues despedimos el programa. Gracias por su presencia y nos vemos mañana para continuar. Dios en tu mente. Dios en tu mente, Dios en mi mente. Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana.